Bueno, señores estudiantes, vamos a ver un nuevo tema, ¿no? ¿En qué creen que se relacione lo que vimos ahorita con el tema que vamos a ver? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tiene que ver el perro aquí en biología ahorita? Su genética y cómo con pocas mutaciones puede cambiar completamente sus rasgos físicos. Bueno, La alguien, evolución. bueno, también, ¿no es cierto? Estamos hablando de la genética, de la evolución, como dice el señor. Dentro de la evolución tenemos dos partes, la selección natural y la selección artificial, ¿sí? La selección natural, como vimos, son las características que adoptan las distintas especies para poder sobrevivir, ¿sí? En cambio, la selección artificial, vean, ¿qué sería la selección artificial? Que el ser humano podía escoger así un animal para luego domesticarlo. Bueno, ¿alguien por favor otro criterio? La ¿No? domesticación de las plantas. Bueno, son características, ¿no es cierto?, que el ser humano, ¿no es cierto?, ha cogido de ciertos individuos para crear nuevos individuos, ¿sí? Y dentro de estos tenemos dos casos particulares, la domesticación del perro y la domesticación del maíz. Pero me van a decir, domesticación del maíz, ¿qué es eso, no es cierto? Se han de hacer la pregunta, pues, porque la palabra domesticar, ¿qué es? Hacer que un individuo, ¿no es cierto?, adquiera ciertas características. Vean, y el maíz no es un individuo, ¿sí? Pero es un vegetal, ¿sí? Vamos a ver. Por favor, abrir el librito. Página número 48. A ver, señorita Cáceres, me ayuda con el primer tema que dice ahí, influencia de la reproducción no aleatoria. Ya. Influencia de la reproducción no aleatoria. Otro factor que juega un papel importante para favorecer la evolución y la especiación es que los individuos eligen a las parejas con las que tendrán hijos, con base en los rasgos que los hacen más atractivos. Esa atracción se basa en la valoración de su potencial éxito en la lucha por la supervivencia. Se escoge por instinto al individuo más fuerte o hábil al momento de conseguir alimento, a aquel más diestro en su capacidad de huir de los depredadores o simplemente a aquella pareja que de alguna manera demuestra que los genes que posee son los más adecuados para asegurar la perpetuación de la especie. De esta manera, cada nueva generación va adquiriendo las características que la hacen adaptarse mejor al medio en el que vive. Pero por otro lado, también pueden heredarse enfermedades no letales o aquellos rasgos que permanecen silenciosos, hasta cuando las condiciones cambian y permiten un giro en el camino de la evolución. Ya, muy Sigo. amable. No, hasta ahí nomás. Gracias. Vean, ¿sí? ¿Qué dice, no es cierto? La reproducción no aleatoria. Muchas especies, ¿no es cierto?, comienzan a reproducirse, ¿sí? ¿Qué es la característica de la reproducción? Es básicamente mantener la especie, ¿no? ¿Sí? Si no hubiera la reproducción, simplemente no hubieran las distintas especies. Y eso es lo que nos hace a nosotros, aparentemente, ¿no?, superiores a los animales. Los animalitos se reproducen por instinto. Nosotros nos reproducimos cuando queremos. ¿Sí? Entre comillas esa frasecita, ¿no? ¿Sí? Porque a veces nos gana el instinto. ¿Sí? Les dejo ahí ese pensamiento nada más. Pero ven, entonces las diferentes especies, ¿no es cierto?, se reproducen dando lugar a ciertos individuos, ¿sí? Con características similares o características diferentes, ¿no es cierto? Por eso dice, se escoge por instinto al individuo más fuerte, ¿sí? Básicamente ustedes han de haber visto que para que se produzca
este proceso de la reproducción en algunas especies, ¿cuál es el que gana? A veces hay luchas, ¿no es cierto?, entre dos individuos. Y el que sobrevive de esa lucha es el que reproduce, ¿no es cierto? Se han de haber visto, ¿no es cierto? Que las peleas entre los distintos, como se dicen los machos alfa que hay dentro de las distintas especies, ¿no? Bien, entonces aquí aparentemente el más fuerte es el que consigue, ¿no? Este proceso de reproducción. Y aquí viene la mano del hombre, como dice la selección artificial. En la diapositiva que le estoy indicando, ¿no es cierto?, en pantalla, dice la selección artificial, también llamada cría selectiva, ¿sí? Es un método mediante el cual el ser humano interviene en la reproducción de animales y de plantas para desarrollar rasgos elegidos por razones de productividad, resistencia, dosicidad, estética y otros, ¿no? Entonces vean, cuando hablábamos del lobo, ¿no? Que se dice que aparentemente es el que es el padre, ¿no es cierto?, de los perros y que de ahí surgieron las distintas razas de perros, ¿sí? Hay razas naturales, pero también hay razas artificiales. Vean los pitbull, ¿no es cierto?, los rottweiler, fueron razas creadas por el hombre. ¿Con fines de qué? De competencia, ¿no? Con fines de pelea. Entonces ahí viene este término de la selección artificial. Otro concepto, ¿sí? La selección artificial es una técnica de control reproductivo mediante el cual el hombre altera los genes, fenotipo de organismos domésticos, perdón, animales o cultivados de plantas. ¿Se acuerdan? Yo sí creo que les dije, en genética tenemos dos términos, el genotipo y el fenotipo, ¿sí? Genotipo está en los genes, fenotipo es lo que nosotros observamos, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver en la imagen, ¿no es cierto? Ahí tenemos del lobo algún tipo de raza, el dálmata, el border collie, bueno, en fin, ¿no es cierto? ¿Sí? Es lo que nosotros podemos observar, ¿no? ¿Sí? Eso viene a ser el fenotipo. Y al otro lado, tenemos el maíz. Vean, el maíz antiguamente no era como el que nosotros conocíamos, actualmente, ¿no? Sino se parecía simplemente a una gramínea. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es una gramínea? ¿Alguien ha visto antes de que salga el maíz, digo el arroz, cómo es la plantita? Esa es la gramínea, ¿cierto? Entonces, el maíz tenía esa característica, como pueden ver ustedes en la imagen, ¿sí? Que por diferentes procesos, especialmente los mayas, dieron la actual forma que nosotros conocemos. Miren, la diferencia, ¿no? El maíz antiguo y el maíz actual. Es totalmente distinto, ¿no? Entonces, eso es lo que trata, ¿no es cierto?, de establecer esta selección artificial con la domesticación del maíz y la domesticación del perro. ¿Qué significa? Que de un individuo, ¿no es cierto?, salieron otros individuos con diferentes características mejoradas. Por eso dice, la selección artificial también es el proceso de decidir cuáles de los animales de una generación podrán ser progenitores de la siguiente y cuáles descendientes se permitirán que tengan, ¿no? ¿Sí? Objetivos de la selección, características presentes en los individuos que son susceptibles a cambios genéticos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto, no es cierto? Que las distintas razas pueden ser modificadas genéticamente. ¿Sí? Como les hablaba de los Rottweiler y de los Pitbull, ¿no? A ellos se les modificaron básicamente en fuerza, ¿sí? En la agresividad. ¿Por qué? Porque se les consideraba o se les asociaba como perros de pelea, ¿no? Vean, la selección artificial, tenemos algunos tipos, una de forma consciente y otra de forma inconsciente, ¿sí? Tenemos la selección artificial positiva y tenemos la selección artificial negativa. Consciente, ¿qué es? Cuando nosotros, ¿no es cierto?, diseñamos algo, ¿sí? Entonces queremos tener un producto, ¿no? Un individuo con tales características, esa es forma consciente. Inconsciente, básicamente, es de manera accidental.
¿sí? Digamos que yo estoy manipulando genéticamente a un perro chihuahua, ¿sí? Vean, y por ahí se me hizo súper agresivo, ¿no? Porque manipulé algún gen de la agresividad. Entonces, de manera inconsciente se presentan ciertas características en los individuos. Selección artificial. Vean, ¿qué es? Positiva, ¿no? Cuando los cambios que se producen en ciertos individuos son los deseados, ¿sí? Si nosotros queremos potenciar algo. En cambio, la negativa es cuando hay ciertas características de los individuos no son buenas, no son deseables, ¿no? Vean, en cambio va en contra de nosotros. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor. ¿No? Señorita Cáceres, sigamos con la lectura, por favor. Ya. La intervención humana, un nuevo paisaje. Un factor decisivo que ha contribuido a incrementar la biodiversidad del planeta es la intervención del ser humano en la naturaleza. Este desde el principio de la humanidad ha impactado de una u otra forma sobre las especies con las que se ha relacionado. A continuación, analizaremos ejemplos de la creación de nuevas especies a partir de la domesticación y la selección artificial de caracteres. Aunque Sigamos. todavía, sí, aunque todavía hay controversia sobre el lugar de origen del perro, se duda entre Asia o Europa. Las coincidencias de los estudios científicos basados en restos arqueológicos indican que tan pronto como el ser humano dejó de ser nómada y se asentó en lugares con suficientes condiciones para desarrollar la agricultura, hace cerca de 15.000 años, en el periodo neolítico, contaba ya con la presencia del animal al que le ha calificado como su mejor amigo. Se piensa que los restos de comida que se empezaron a acumular en las cercanías de las poblaciones humanas atrajeron con frecuencia a manadas de lobos. Poco a poco, aquellos individuos menos tímidos fueron estableciendo una relación más cercana con los seres que les ofrecieron alimento fácil y abrigo. Y con el tiempo se logró su domesticación. Con ella empezó la reproducción selectiva de aquellos lobos con características de mayor mansedumbre y los cambios físicos fueron agregándose desde entonces. Ensayos genéticos con zorros planteados del Ártico, vulpes, liderados por el ruso Dmitry Belyayev, 1917 a 1985, a mediados del siglo XX, se demostraron que al seleccionar y reproducir los individuos más dóciles se lograba en pocas generaciones su domesticación. Otro hallazgo sorprendente fue que, junto con los genes de la docilidad, se heredaban aquellos que proporcionaban coloración blanca y negra, polarizadas u orejas caídas, cambios morfológicos, y que los zorros domésticos exhibían una proporción diferente de neurotransmisores, cambios neuroquímicos, frente a la población silvestre. Estos experimentos sustentan la idea de que la transformación del lobo a perro pudo haber sido más rápida de lo que se presumía y que rasgos, tanto físicos como de comportamiento, ladrar o mover la cola, fueron un valor agregado a la selección de los genes de la docilidad. Hasta ahí nomás, gracias. Vean, ¿no es cierto? Entonces vean como dice aquí, ¿no? Básicamente, la domesticación ya no es nueva, ¿no? Sino que se produjo ya hace años anteriores, en la cual, ¿no es cierto? Se dice que los lobos, al alimentarse con restos que dejaban los humanos, prácticamente comenzaron esa comunicación, ¿no? Entre el hombre y los lobos, y que los que fueron más dóciles prácticamente fueron los que pues, entraron en este proceso de domesticación. A ver, permítanme un ratito porque ya se me bloqueó esto. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? Vean,
Entonces dice, todas las actividades llevadas a cabo por el hombre, en el cual, a partir de una especie antecesora salvaje en el proceso de domesticación, el hombre seleccionó individuos los cuales a través del tiempo han sido transformados. Ejemplo, ¿no es cierto?, las distintas razas de perros, el maíz y el arroz. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, como podemos ver en la imagen, ¿no es cierto?, los cambios que pudieron haber sufrido los distintos, en este caso, los perros, ¿no es cierto?, que decían que el perro más dócil, ¿no es cierto?, evolucionaba más rápidamente y en periodos más cortos. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Aquí tenemos una diferencia, ¿no?, entre la selección natural y la selección artificial. Saben que la selección natural, las especies son las que se adaptaban, ¿no es cierto? Aquí, en cambio, en la selección artificial, el hombre es el que manipuló genéticamente. ¿Para qué? Para básicamente crear nuevas razas, ¿no? Y esto se dio en todo el mundo, ¿no? La domesticación, tanto del maíz como del perro. Pero básicamente en México, ¿sí?, se cree que las civilizaciones maya fueron los primeros, y hablando directamente del maíz, ¿no? Bien, por eso dice, en su origen el maíz es una gramínea, como las que crecen en el césped. Por este proceso de selección artificial se ha hipertrofiado y ha multiplicado su tamaño y el de sus semillas casi 1000 veces, ¿no? Entonces, como les decía, básicamente el maíz no es el que conocemos nosotros actualmente, ¿no? Vean, el maíz es una fuente primaria de plantas cultivadas hace 7000 y 10000 años. ¿Sí? Vean, sin embargo, existen varias teorías sobre su origen. Por ello, se puede decir que el maíz tuvo algunos orígenes, ¿no? Vean, como les decía, origen asiático, origen andino, aquí, ¿no es cierto?, y origen mexicano. Vean, entonces, esa es la gramínea, ¿no? El maíz en los primeros años, cuando apareció, era así el maíz. ¿Sí? Que por manipulación genética, ¿no es cierto?, realizada por el hombre. Y vean, aquí hablamos de los mayas, de los aztecas. Ellos ya manipularon hasta tener en la actualidad, ¿no es cierto?, este maíz. Entonces, en la época de los aztecas, vean lo que ya fue la fase evolutiva, ¿no?, que tuvieron ellos, los aztecas, los mayas, ¿sí?, para tener el maíz moderno que conocemos actualmente, con características conocidas en la actualidad. Ven cómo fue la transformación. ¿Sí? Pero esta transformación no fue de manera natural, ¿sí?, sino fue hecho por la mano del hombre. Por eso esta transformación se le considera como una selección artificial. Sigamos con la lectura, por favor, señorita. De la otra página. Sí, la 50. Bien. Mejoramiento genético de especies agrícolas. La posibilidad de domesticar variedades silvestres de plantas comestibles llevó a la selección artificial de los individuos más resistentes a las condiciones climáticas adversas, enfermedades o plagas, así como a los que tenían mayor rendimiento, mejor sabor o tamaño, o eran más atractivos. El manejo y la selección ancestral de semillas están documentados desde los inicios de la vida sedentaria del ser humano, así como las preferencias alimenticias de los diferentes grupos humanos, las cuales motivaron a la evolución de los cultivos que conocemos actualmente. Es así como se ha logrado determinar que, hace más de 10.000 años, las espigas de las plantas silvestres que dieron origen al trigo, arroz o maíz eran mucho más pequeñas y delgadas que las variaciones actuales. Si se ha llegado a tener mazorcas de maíz muy carnosas, con forma, color y sabor diverso, se debe en gran parte al intuitivo manejo genético que generación tras generación han logrado los agricultores desde tiempos inmemoriales.
La selección de las mejores semillas, la polinización intencional y las técnicas de hibridación e injertos han llevado a revigorizar las especies conocidas y a producir otras nuevas. Ya, Los muy huertos- amable. Hasta ahí nomás, gracias. Bueno, muy amable, gracias. Entonces vean, ¿no es cierto? Básicamente este proceso de domesticación es dado por la mano del hombre, ¿sí? No fue de manera natural. No sé si tienen alguna pregunta, ¿algo? ¿No? Bueno, entonces hasta ahí vamos a quedar, señores estudiantes, que les vaya muy bien y nos veremos en la hora de química, ¿no? Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Nosotros